Durante el asado con mis hijos, mientras el humo de la parrilla aún se alzaba hacia el cielo de la tarde, mi teléfono vibró. El mensaje era de un número desconocido. Váyase en silencio. No le diga nada a sus hijos. Mi corazón se aceleró mientras observaba a Andrés y Cristina riéndose en la mesa, ajenos a mi creciente inquietud. Pero para entender por qué ese mensaje me heló hasta los huesos, necesito contarles sobre los meses que llevaron a ese domingo que lo cambió todo. Soy Roberto Mendoza, de 68 años, y desde que Elena murió hace 2 años, mi mundo se convirtió en un eco silencioso de lo que una vez fue. Nuestra casa, que solía vibrar con risas y conversaciones, ahora solo albergaba el tic-tac del reloj de pie y mis pasos solitarios sobre los pisos de parquet que ella solía encerar con tanto cuidado. Cada mañana tomaba café frente a nuestra foto de boda, donde Elena sonreía con ese vestido blanco que aún guardaba en el closet, conservando su perfume. «Buenos días, mi amor», le susurraba como si pudiera escucharme desde donde estuviera. El café se enfriaba en mis manos mientras recordaba cómo solía regañarme por no terminar el desayuno. Sus palabras aún resonaban en mi mente. «Roberto, el café frío es como el amor descuidado. Pierde todo su sabor». Los domingos eran lo peor. Antes Elena preparaba esas cenas familiares donde Andrés traía a su esposa Valeria y Cristina llegaba con historias de su trabajo en la firma contable. La mesa se llenaba de voces, platos y esa calidez que solo una familia unida puede crear. Elena siempre cocinaba de más diciendo, nunca se sabe quién más podría aparecer. Ahora, esos mismos domingos me encontraban vagando por la casa vacía, hablando solo, organizando las cosas de Elena repetidamente, como si mantener todo en su lugar pudiera traerla de vuelta. Andrés y Cristina, mis hijos, se habían distanciado después del funeral. Las visitas se volvieron esporádicas, las llamadas más breves, y luego hablamos papá se hizo más frecuente. Andrés, mi hijo mayor de 42 años, siempre había sido ambicioso, pero después de la muerte de Elena, parecía más obsesionado con el trabajo que nunca. Cristina, de 39, soltera y enfocada en su carrera, también se sepultó en las responsabilidades como si fuera una manera de escapar del dolor. Entiendo que el duelo nos afecta de manera diferente, pero no puedo negar que su ausencia amplificó mi soledad de maneras que no sabía que eran posibles. Había noches en que marcaba sus números, pero colgaba antes de que sonara, temiendo ser una carga, temiendo escuchar esa prisa en sus voces que indicaba que tenían cosas más importantes que hacer. Mi rutina se había vuelto predeciblemente vacía. Despertar a las 6:00, hacer café para 2 por costumbre, darme cuenta del error, tirar la mitad, leer La Nación en voz alta como solía hacer cuando Elena me acompañaba, comentando las noticias como si ella estuviera ahí para responder con sus opiniones siempre agudas. «Mira esto, querida. El mundo se está volviendo más loco», le decía al aire, esperando una respuesta que nunca llegaba. Salía a caminar por el Parque Centenario, donde solíamos ir juntos cada tarde, cuando Elena alimentaba a las palomas con las migas que siempre llevaba en su cartera azul marino. Me sentaba en nuestro banco favorito, el tercero desde la entrada donde habíamos tallado nuestras iniciales hace 30 años, y observaba a las parejas mayores que aún se tomaban de las manos. Mi corazón se llenaba de una mezcla de nostalgia y envidia. La señora Rodríguez, la vecina de al lado, a veces se acercaba con esa sonrisa compasiva que constantemente me recordaba mi nuevo estatus de viudo. «¿Cómo está, don Roberto? ¿Han venido los chicos?». Sus preguntas bien intencionadas dolían más que el silencio, porque me obligaban a admitir que mis hijos parecían haber seguido adelante mientras yo permanecía anclado en el pasado. Por las noches, cenaba frente al televisor, pero rara vez prestaba atención a los programas. Mi mente siempre regresaba a Elena, a los planes que teníamos de viajar por Sudamérica cuando me jubilara, a conversaciones sobre cómo sería ser abuelos algún día, a sueños enterrados junto a ella. Su lado de la cama permanecía intacto, con su libro de cocina marcado en la receta de torta de manzana que nunca llegó a hacer. El dinero se había convertido en una preocupación constante, pero paradójicamente irrelevante. Nuestros ahorros de toda la vida
permanecían en el banco, acumulando intereses que ya no tenían un propósito claro. Elena y yo habíamos trabajado duro durante 40 años. Ella como maestra de primaria y yo en la fábrica textil, ganando unos 120,000 pesos mensuales entre los dos durante nuestros últimos años. Nunca fuimos ricos, pero éramos meticulosamente cuidadosos, siempre pensando en dejarles algo a nuestros hijos, asegurando nuestro futuro juntos. Ahora tenía 8 millones de pesos en ahorros, una casa pagada y la pensión de 55,000 mensuales. Pero estos eran solo números en estados de cuenta, que revisaba mecánicamente cada mes. La ironía era cruel. Tenía los recursos para hacer muchas cosas, para viajar, para disfrutar la vida, pero había perdido la voluntad de hacerlas. ¿De qué servía el dinero si no tenía con quién compartir las experiencias que podía comprar? Fue en una de esas tardes melancólicas de abril, mientras organizaba las cartas que Elena solía escribirme cuando viajaba a conferencias de maestros, que sonó el teléfono. El número de Andrés apareció en la pantalla y mi corazón saltó con esperanza mezclada con nerviosismo. Papá. Su voz sonaba diferente, más cálida de lo que había estado en meses. ¿Cómo estás? Bien, hijo, sobreviviendo, respondí, tratando de sonar más animado de lo que realmente me sentía. ¿Y vos? ¿Cómo está Valeria? Escucha, papá. Hubo una pausa y por un momento temí que fuera a cancelar algún plan que ni siquiera sabía que teníamos. Cristina y yo estuvimos hablando. Nos dimos cuenta de que fuimos hijos terribles estos meses. Las palabras me tomaron por sorpresa. Había esperado tanto tiempo escuchar algo así, que cuando finalmente llegó no supe cómo reaccionar. No, hijo, no digas eso. Entiendo que... No, papá, déjame terminar. Su voz se quebró ligeramente. Mamá habría estado decepcionada de nosotros. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, y te abandonamos cuando más nos necesitabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Elena siempre había sido el pegamento que mantenía unida a nuestra familia, y Andrés tenía razón. Ella habría estado furiosa con ellos. Queremos compensarte, papá. Cristina y yo planeamos algo especial. ¿Qué te parece venir a nuestra casa este domingo para un asado como en los viejos tiempos? Pero esta vez nosotros nos encargamos de todo. ¿Nuestra casa? Pregunté confundido. ¿Se mudaron juntos? Andrés se rió. Ah, sí, es una sorpresa. Valeria y yo compramos una casa nueva, más grande. Pensamos que sería genial que Cristina viviera con nosotros un tiempo, hasta que encuentre su propio lugar. ¿Sabes qué? Es perfecta para reuniones familiares. Mamá se habría vuelto loca con la cocina. La mención de Elena hizo que mi corazón se apretara, pero de manera diferente esta vez. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Me encantaría, hijo. Me encantaría mucho. Perfecto. Te mandamos la dirección por mensaje. Está en San Isidro. ¿Conoces la zona? Casas hermosas. Muy tranquilo. Vení alrededor de las 2 de la tarde. ¿Y papá? Gracias por darnos otra oportunidad. Cuando colgué me quedé sentado en silencio durante varios minutos, sintiendo algo que no había experimentado desde el funeral de Elena. Emoción sobre el futuro. Mis hijos querían reconectarse conmigo. Habían reconocido sus errores. Elena habría estado tan orgullosa. El resto de la semana pasó con lentitud exasperante. Me encontré eligiendo ropa para el domingo, preguntándome qué traer como regalo, incluso pensando en historias que podría compartir. Compré una botella de vino tinto, del tipo que a Elena le gustaba servir en ocasiones especiales, y flores para Valeria. El domingo llegó con cielos despejados y una brisa suave que parecía llevar promesas de renovación. Me puse mi camisa celeste favorita, la que Elena siempre decía que resaltaba mis ojos, y me dirigí a San Isidro. La dirección me llevó por una zona que conocía poco. Las calles estaban impecablemente pavimentadas, bordeadas de robles y jardines que claramente recibían cuidado profesional. Las casas eran grandes, elegantes, del tipo que Elena y yo solíamos admirar durante nuestros paseos dominicales, soñando con el día en que tendríamos dinero para algo así. Cuando llegué a la dirección indicada, me detuve frente a portones de hierro forjado que protegían una mansión de 2 pisos con fachada de piedra natural. Tuve que revisar el número 3 veces para asegurarme de que no me había equivocado.
La casa era espectacular. Jardines perfectamente cuidados, una fuente circular en la entrada, enormes ventanas que revelaban candelabros de cristal en el interior. Debe ser un error, murmuré, revisando el mensaje de Andrés otra vez. Pero no, la dirección coincidía perfectamente. Presioné el portero eléctrico y una voz desconocida contestó. ¿Don Roberto? Sí, soy yo. Pase, por favor. Los patrones lo están esperando. El portón se abrió automáticamente con un zumbido suave y caminé por el sendero de piedra hacia la puerta principal. Cada paso amplificaba mi confusión. ¿Cómo habían logrado Andrés y Cristina una casa como esta? Andrés trabajaba en una compañía de seguros, ganaba bien, pero no para esto. Cristina tenía su trabajo de contadora, estable pero no extraordinario. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y apareció una mujer joven, vestida con un elegante uniforme de mucama. Era petite, con rasgos que me recordaban al interior del país, con ojos grandes y expresivos que, por alguna razón, me parecieron preocupados. Buenas tardes, don Roberto. Soy Carmen. Trabajo para los patrones. Pase, por favor. Gracias, Carmen. Sonreí, pero noté que evitaba el contacto visual directo. ¿Hace mucho que trabaja aquí? Unos meses, señor. Su respuesta fue breve, casi cortante, mientras me guiaba por un pasillo que parecía salido de una revista de arquitectura. El interior de la casa me dejó sin aliento. Pisos de mármol pulido reflejaban la luz de un candelabro de cristal que debía haber costado más de lo que yo ganaba en un año. Las paredes estaban decoradas con cuadros que parecían ser originales, y los muebles tenían esa elegancia discreta que solo el dinero real puede comprar. «Papá». Cristina apareció en la parte superior de la escalera, bajando con una sonrisa radiante. Llevaba un vestido que no reconocía, claramente caro, y joyas que definitivamente no tenía la última vez que la vi. «Qué bueno que llegaste». Me abrazó con una calidez que no había sentido desde antes de la muerte de Elena. Por un momento, todas mis preguntas desaparecieron. Esta era mi hija, mi Cristina, y me había extrañado tanto como yo a ella. «La casa es impresionante», logré decir cuando nos separamos. «¿Verdad que sí? Andrés y Valeria tienen un gusto excelente». «Vamos, están en el patio preparando el asado». Mientras Cristina me guiaba hacia la parte trasera de la casa, no pude evitar seguir observando. Cada habitación por la que pasábamos parecía más lujosa que la anterior. La cocina era un sueño de acero inoxidable y granito negro, con electrodomésticos que parecían pertenecer a un restaurante de 5 tenedores. «Cristina», comencé cuidadosamente, «no quiero ser indiscreto, pero esta casa debe haber costado». «Papá, ya conoces cómo es Andrés con los negocios». Su respuesta fue evasiva, acompañada de una risa que sonó ligeramente forzada. «Ha estado invirtiendo muy bien. Valeria también tuvo suerte con algunas acciones tecnológicas. Ya sabes, la vida a veces te sorprende». Salimos al patio trasero, y la vista era aún más impresionante. Una piscina en forma de riñón dominaba el espacio, rodeada de reposeras de teca y sombrillas elegantes. Andrés estaba frente a una parrilla que parecía más un altar al arte culinario que un simple asador, con Valeria a su lado organizando una mesa que habría hecho llorar a Elena de envidia. Llegó el patriarca. Andrés soltó las pinzas y vino hacia mí con los brazos abiertos. Su abrazo fue fuerte, genuino, y olía a colonia cara. «Papá, te ves bárbaro. ¿Estuviste haciendo ejercicio?» «Solo mis caminatas de siempre», respondí, aún procesando el ambiente. «Andrés, esto es... no tengo palabras. ¿Te gusta?» Sabía que mamá se habría vuelto loca con esta casa. Siempre soñó con tener una piscina, ¿te acordás? Sus ojos se humedecieron ligeramente. «Cada vez que la veo pienso en ella». Valeria se acercó y me besó la mejilla. Ella también se veía diferente, más pulida, más sofisticada. Su ropa era de diseñador y llevaba un reloj que reconocí como un Rolex. «Don Roberto, qué alegría tenerlo aquí. La casa no está completa sin la familia. Es hermosa, Valeria, pero debo preguntarles, ¿cómo lograron esto?» Andrés y Valeria intercambiaron una mirada rápida que no pasó inadvertida. «Papá, siéntate, relájate». Andrés me interrumpió, guiándome hacia una silla del patio que probablemente costaba más que mi sueldo mensual de la fábrica. «Hoy se trata de estar juntos, de recuperar el tiempo perdido.
Ya habrá tiempo de hablar de negocios después. Me acomodé en la silla, tratando de relajarme como Andrés había sugerido, pero mis ojos no podían dejar de tomar cada detalle del lugar. La parrilla donde trabajaba Andrés era una obra de arte de acero inoxidable, con múltiples niveles y controles que parecían más complicados que los de mi auto. Valeria había puesto la mesa con vajilla fina, copas de cristal que sonaban suavemente con la brisa, y servilletas de lino que parecían más caras que mi mejor camisa. Papá, ¿qué te parece si empezamos con algo para tomar? Cristina apareció con una bandeja plateada que contenía 3 copas de vino tinto y lo que parecía whisky añejo. Traje tu marca favorita, ¿te acordás? Ese whisky escocés que mamá te regaló para tu cumpleaños número 60. Efectivamente, reconocí la botella de Macallan de 25 años. Elena había ahorrado durante meses para comprármela y la había guardado para ocasiones especiales que irónicamente nunca llegaron después de su muerte. ¿Cómo conseguiste esto? Ya comencé a preguntar, pero Cristina ya estaba sirviendo. Tengo mis contactos, sonrió. Además, nada es demasiado para nuestro querido padre. Carmen, la mucama, apareció silenciosamente con una bandeja de aperitivos, canapés de salmón, aceitunas rellenas, quesos importados que reconocía de ver sus precios exorbitantes en el supermercado. Cuando se acercó para ofrecerme la bandeja, nuestros ojos se encontraron brevemente, y otra vez noté algo extraño en su expresión. Sus ojos parecían querer decirme algo, pero se alejó rápidamente cuando Andrés se volteó hacia nosotros. Carmen es una joya, comentó Valeria. La encontramos a través de una agencia muy exclusiva. Habla 4 idiomas y es una cocinera excelente, aunque hoy queremos mimarte. Tomé un sorbo del whisky y el líquido ámbar quemó mi garganta de manera familiar y consoladora. Era exactamente como lo recordaba, suave y complejo, con notas de vainilla y roble que Elena solía describir mejor que yo. Está delicioso, admití. Pero sigo sin entender. Andrés, la última vez que hablamos me dijiste que estabas preocupado por la hipoteca de tu departamento anterior. Y ahora esta casa... Papá... Andrés se rió, dando vuelta los bifes en la parrilla. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Sabes lo que pasó? Nunca te conté sobre las inversiones que hice. Valeria y yo apostamos fuerte a algunas empresas tecnológicas justo antes de que explotaran. Apple, Tesla, algo de Bitcoin. Timing perfecto. ¿Bitcoin? Fruncí el ceño. Pero siempre dijiste que eso era muy riesgoso. Lo era, intervino Valeria, acercándose con otra ronda de aperitivos. Pero a veces hay que arriesgar en grande para ganar en grande. Compramos Bitcoin cuando estaba a $15,000 y vendimos cuando llegó a 65,000. Imagínate las ganancias. Cristina se sentó a mi lado, acercando su silla de una manera que me recordó a cuando era niña y quería pedirme algo especial. Papá, hablando de números, comenzó con esa voz dulce que siempre usaba para abordar temas delicados. ¿Cómo estás manejando tus finanzas? Sé que mamá siempre se encargaba de la parte administrativa de la casa. La pregunta me tomó con la guardia baja. Bueno, supongo que bien. Tu madre fue muy organizada. Dejó todo en orden. Los ahorros, la pensión, la casa. ¿Ahorros? Andrés levantó la vista de la parrilla con renovado interés. Nunca hablaste mucho de eso con nosotros. ¿Es una cantidad considerable? Algo en su tono me puso nervioso. Bueno, tu madre y yo fuimos cuidadosos durante 40 años. Nada extraordinario, pero suficiente para estar cómodo. Papá, Valeria se unió a la conversación con una sonrisa que parecía ensayada. No queremos ser intrusivos, pero nos preocupa que estés manejando todo solo. Los bancos pueden ser muy complicados, especialmente para alguien que no está acostumbrado a tratar con estas cosas. Elena siempre decía que solo confiáramos en la familia para asuntos importantes, agregó Cristina tomando mi mano. ¿Pensaste en qué pasaría si algo te pasara? ¿Está todo en orden para que podamos ayudar o hacernos cargo? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo sobre la dirección de la conversación que no me gustaba, pero al mismo tiempo, sus rostros mostraban preocupación genuina. Tengo un testamento, dije cautelosamente. Todo está dividido entre ustedes dos por igual, pero no pensemos en esas cosas hoy. Estamos celebrando estar juntos. Por supuesto, papá.
Andrés sonrió, pero noté que intercambió otra mirada con Valeria. Solo queremos asegurarnos de que estés protegido. Hay tantos estafadores aprovechándose de personas mayores estos días. Carmen apareció otra vez, esta vez para rellenar mi copa de vino. Mientras vertía el líquido rojo oscuro, sentí que rozó mi mano muy sutilmente. Y cuando levanté la vista, sus ojos me miraron intensamente por un segundo antes de apartarse. «La comida está casi lista», anunció Andrés. «¿Qué tal si probamos ese vino francés que Valeria trajo especialmente para vos? Es un Bordeaux del 98, el año que Cristina se recibió de contadora». «Andrés, eso debe haber costado una fortuna», protesté. «Papá, por favor». Cristina apretó mi mano. «Después de todos estos meses sin verte, después de haberte descuidado tanto, nada es demasiado caro. Además, queremos celebrar que vas a ser una parte más activa de nuestras vidas otra vez». Valeria desapareció en la casa y regresó con una botella cubierta de polvo, claramente añejada en condiciones perfectas. La abrió ceremoniosamente y el corcho salió con un satisfactorio pop. «Esto amerita una celebración apropiada», murmuré aceptando la copa que me ofreció. El vino era exquisito, mucho más sofisticado que cualquier cosa que hubiera probado. Elena y yo solíamos comprar vino de 1,200 pesos para ocasiones especiales. Este probablemente costaba 10 veces más. «¿Te gusta?», Jenna preguntó Valeria, observándome atentamente mientras bebía. «Es increíble. Pero en serio, no debieron gastar tanto dinero en su padre». «Papá», Andrés me interrumpió soltando las pinzas y acercándose. «Queremos hablarte de algo importante. Algo que mamá habría querido que discutiéramos hace mucho tiempo». Me tensé. «¿De qué?». «De tus inversiones, tus ahorros. Sabemos que tenés una buena cantidad guardada y nos preocupa que no esté generando todo el rendimiento que podría». Cristina se inclinó hacia adelante. «Tenemos algunos contactos en el mundo financiero. Gente que podría ayudarte a hacer crecer ese dinero significativamente». «No necesito hacer crecer nada», respondí. «Lo que tengo es suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida». «Pero pensalo, papá», Valeria se sumó. «¿Y si vivís otros 20 años? La inflación, los gastos médicos. Además, ¿no te gustaría dejarles más a tus hijos? Tal vez conocer a tus futuros nietos en una situación de abundancia real». La mención de nietos tocó una fibra sensible. Elena y yo habíamos soñado con ser abuelos, con darles a nuestros futuros nietos todo lo que no habíamos podido darnos a nosotros mismos. «¿Nietos?», pregunté esperanzado. «¿Hay planes?». «Bueno», Cristina sonrió coquetamente. «Digamos que no sería imposible si las condiciones fueran las correctas, pero para eso necesitaríamos estabilidad financiera real». Bebí más vino, sintiendo como el alcohol comenzaba a relajar mis defensas. La tarde era hermosa. Mis hijos estaban siendo cariñosos después de tanto tiempo, y la comida olía increíblemente bien. «¿Qué tipo de inversiones?», pregunté, sorprendiéndome a mí mismo al hacer la pregunta. Los ojos de Andrés se iluminaron. «Tenemos un contacto que maneja portafolios privados, inversiones que no están disponibles para el público general, rendimientos garantizados del 15 al 20% anual». «Eso suena demasiado bueno para ser verdad», murmuré, aunque mi voz sonaba menos convincente de lo que había pretendido. «Exactamente por eso no es para cualquiera», explicó Valeria. «Se necesita una inversión mínima alta y conexiones, pero nosotros podemos hacer que suceda». De repente me sentí extrañamente mareado. El sol parecía más intenso, y las voces de mis hijos sonaban como si vinieran de lejos. «¿Te sentís bien, papá?». Cristina se acercó, su voz llena de falsa preocupación. «¿Te traemos un poco de agua?». Tal vez un poco de agua», admití tocándome la frente. «Me siento un poco...». «Debe ser el calor», sugirió Andrés. «¿Por qué no te recostás un momento? Podemos hablar de inversiones después de comer». Fue en ese momento, mientras trataba de enfocar mi visión y mis pensamientos se volvían confusos, que mi teléfono vibró en el bolsillo. Con manos temblorosas lo saqué y vi un mensaje de un número desconocido. «Váyase en silencio. No le digan nada a sus hijos». El mensaje me golpeó como una bofetada de realidad. De repente, todo comenzó a encajar de una manera aterradora. El mensaje en mi teléfono parpadeaba como una alarma silenciosa,
mientras mis hijos seguían hablando a mi alrededor, pero sus voces ahora sonaban distorsionadas, como si estuvieran bajo el agua. Las náuseas se intensificaron y una sensación de malestar comenzó a extenderse desde mi estómago por todo mi cuerpo. «Papá, ¿estás seguro de que te sentís bien?». Y la voz de Cristina parecía venir de muy lejos, aunque estaba sentada justo al lado mío. «Te ves un poco pálido. Solo necesito ir al baño», logré articular, aferrándome a los brazos de la silla para ponerme de pie. Mis piernas se sentían como gelatina. Bud tenía que mantener la compostura. El mensaje resonaba en mi mente como un grito de advertencia. «Por supuesto, papá. Está al final del pasillo. Primera puerta a la izquierda». Andrés señaló hacia la casa, pero noté que sus ojos me siguieron con una intensidad que no había percibido antes. Caminé hacia la casa, tratando de mantener el equilibrio, fingiendo que solo era el calor y tal vez el alcohol, pero cada paso confirmaba mis peores sospechas. Definitivamente había algo en las bebidas. Mi mente, que momentos antes había estado nublada por el alcohol y la emoción del reencuentro, ahora luchaba por mantenerse alerta. En lugar de ir al baño, me deslicé hacia la cocina. La casa era tan grande que fácilmente podía perderme, lo cual en este momento era una ventaja. Necesitaba salir de ahí, pero también necesitaba respuestas. Carmen estaba en la cocina lavando algunos platos en el fregadero de acero inoxidable. Cuando me vio entrar se sobresaltó y casi se le cae el plato de las manos. «Señor Roberto», susurró, mirando nerviosamente hacia el patio trasero. «¿Qué hace aquí? ¿Fuiste vos?». Le mostré el teléfono con el mensaje. «¿Me mandaste esto?». Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió rápidamente. «Señor, tiene que irse ahora mismo». «No puede confiar en ellos. ¿Qué está pasando aquí?». «¿Qué me dieron?». Carmen se acercó, secándose las manos en el delantal. «Escuché todo, señor. Han estado planeando esto durante semanas. Le pusieron algo en el vino. Una pastilla que hace que la gente se sienta confundida y más fácil de convencer». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Una pastilla? ¿Qué tipo de pastilla? No sé el nombre exacto, pero su hijo la llamó lorazepam cuando estaba hablando con alguien por teléfono. Dijo que lo haría firmar cualquier papel sin hacer preguntas. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Señor, no se están comportando como hijos que aman a su padre». La habitación parecía girar a mi alrededor. «¿Qué papeles? ¿De qué estás hablando?». «Tienen documentos preparados arriba, en la oficina del señor Andrés. Papeles de transferencias bancarias. Algo sobre darle poder legal sobre todas sus cuentas». Carmen habló rápido, en susurros urgentes. Escuché cuando estaba hablando con la señora Valeria anoche. Dijo que una vez que firmara, podrían transferir todo el dinero a cuentas extranjeras antes de que se diera cuenta. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Mis propios hijos me estaban tratando de robar. Todo el reencuentro emocional, las lágrimas, las menciones de Elena, la casa lujosa, todo había sido una actuación elaborada. «¿Extranjeras?». Logré preguntar. «Sí, señor. Su hijo habló de cuentas en las Islas Caimán. Dijo que para cuando se diera cuenta, el dinero estaría fuera del país y no habría manera de recuperarlo». Carmen tomó mi brazo suavemente. «Señor, tiene que irse ahora. La droga va a tener un efecto más fuerte pronto, y entonces no podrá resistirse a nada de lo que le pidan». «¿Pero por qué me estás ayudando? Ni siquiera me conoces». Sus ojos se llenaron de tristeza profunda. «Mi abuelo murió el año pasado, señor. Tenía 71 años. Sus propios hijos le hicieron algo similar. Le quitaron la casa, los ahorros, todo. Murió en un geriátrico horrible porque ya no tenía dinero para cuidarse». Apretó mis manos. Cuando escuché lo que planeaban hacer, pensé en mi abuelo. No puedo permitir que le pase lo mismo. Dios mío. Pero esta casa, el dinero que tienen, esa es la peor parte, señor. Escuché a su hijo hablando por teléfono con alguien que sonaba muy peligroso. Dijo que si no conseguían su dinero para el viernes, tendrían problemas serios. Mencionó algo sobre deudas de juego, sobre gente que no acepta excusas. Todo comenzó a encajar horriblemente. La casa lujosa, los autos caros, la ropa de diseñador. Todo era una fachada, probablemente alquilada o financiada con dinero que no tenían. Habían gastado por adelantado,
esperando robarme para pagar sus deudas. ¿Cuánto deben? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Más de 18 millones de pesos, señor. Su hijo estuvo jugando en casinos en línea, y la señora Valeria invirtió en negocios que resultaron ser estafas. La señorita Cristina también debe dinero. Algo sobre tarjetas de crédito y préstamos para mantener un estilo de vida que no podía costear. Mis piernas apenas podían sostenerme. 18 millones de pesos, más del doble de todos mis ahorros de 40 años de trabajo honesto. Señor, Carmen insistió, necesita irse ahora. Les dije que había salido por la puerta trasera de la cocina, que tal vez había ido al jardín delantero a tomar aire fresco. Eso le dará unos minutos antes de que se preocupen. Pero mi auto está en la entrada principal. Hay una puerta de servicio que da al callejón trasero. Desde ahí puede caminar hasta la calle principal y tomar un taxi. Su auto. Bueno, tendrá que recuperarlo después cuando sea seguro. Podía escuchar voces desde el patio trasero, probablemente preguntándose dónde estaba. El tiempo se agotaba. Carmen, tomé sus manos. ¿Cómo podré agradecerte? No necesita agradecerme, señor. Solo por favor vaya a la policía. Lo que están haciendo es un crimen, y tengo miedo de lo que podrían hacerme si descubren que lo ayudé. Vení conmigo, dije impulsivamente. No podés quedarte aquí. No puedo, señor. Tengo una hija pequeña. Necesito este trabajo hasta que pueda encontrar otro. Pero prometa que irá a la policía. Lo prometo. Y prometo que cuando esto termine, te ayudaré a encontrar un mejor trabajo, un lugar seguro. Carmen me guió hacia la puerta de servicio, abriéndola cuidadosamente para asegurarse de que no hubiera nadie en el callejón. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara, y por un momento me sentí un poco más lúcido, señor. Susurró mientras salía. Una cosa más. Escuché a su hijo mencionar que si el plan no funcionaba hoy, tenían un plan B. No sé qué significa, pero sonaba peligroso. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Peligroso cómo? No sé exactamente, pero mencionó algo sobre hacer que pareciera un accidente. Dijo que al final heredarían todo de todas formas, pero preferían hacerlo por las buenas. El horror de sus palabras me dejó sin aliento. Mis propios hijos no solo estaban planeando robarme. Si eso fallaba, estaban considerando... No podía ni pensarlo. Váyase, señor, ahora. Comencé a caminar por el callejón. Mis piernas, aún temblorosas por los efectos de cualquier droga que fuera, me llevaron hacia adelante. Cada paso me alejaba de mis hijos, pero también de la trampa mortal en la que estaba a punto de caer. Cuando llegué a la calle principal, me volteé para mirar la mansión una última vez. Desde afuera, se veía como el hogar perfecto, el tipo de lugar donde una familia feliz podría crear hermosos recuerdos. Pero ahora sabía que era solo una fachada cara, escondiendo la traición más profunda que había experimentado en mis 68 años de vida. Con manos temblorosas, levanté la mano para llamar un taxi, sabiendo que mi vida tal como la conocía había terminado para siempre. El taxi que me recogió era manejado por un hombre mayor, probablemente de mi edad, con cabello gris y manos callosas por años de trabajo. Cuando me vio temblando en la esquina, bajó la ventanilla con expresión preocupada. ¿Está bien, señor? Se ve muy pálido. Por favor, dije con voz ahogada, lléveme a la comisaría más cercana. Es una emergencia. Durante los 20 minutos de viaje traté de procesar todo lo que había descubierto. Mis pensamientos oscilaban entre la incredulidad total y una rabia que crecía como fuego en mi pecho. Elena. ¿Qué habría pensado Elena de sus hijos? Ella que los había amado incondicionalmente, que había sacrificado tantos pequeños lujos para darles la mejor educación posible, para asegurar su futuro. ¿Sabe qué?, dijo el taxista observándome por el espejo retrovisor. Tengo un hijo más o menos de su edad. A veces me pregunto qué haría si yo lo necesitara y él no estuviera ahí. Sus palabras inocentes fueron como una puñalada. Los hijos no siempre se convierten en lo que esperamos, murmuré. Ah, señor, no diga eso. Estoy seguro de que sus hijos lo aman. A veces las familias pasan por momentos difíciles, pero el amor siempre gana. Si él supiera la ironía de sus palabras, el amor no siempre gana. A veces la codicia, la desesperación y la traición pueden superar décadas de sacrificio y cariño.
Cuando llegamos a la comisaría, mis piernas aún se sentían inestables. Los efectos de la droga que me habían dado persistían, haciendo que todo pareciera ligeramente irreal, como si estuviera viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar. La oficial en recepción era una mujer joven, probablemente de la edad de Cristina, con ojos amables pero profesionales. Cuando me acerqué al mostrador, ciertamente notó mi condición porque inmediatamente me ofreció una silla. «Buenas tardes, señor. ¿En qué podemos ayudarlo?» «Necesito denunciar un intento de robo y posiblemente envenenamiento». Las palabras sonaban tan absurdas saliendo de mi boca que por un momento dudé si alguien me creería. ¿Envenenamiento? «Señor, necesita atención médica inmediata». «No sé. Me drogaron, pero no sé con qué exactamente. Una mucama me dijo que era algo llamado lorazepam, pero no tengo idea de qué es eso». La oficial frunció el ceño y tomó algunas notas. «¿Quién lo drogó, señor?» Esta era la parte que más dolía decir. «Mis hijos, mis propios hijos». Me asignaron al detective Louis Patterson, un hombre de mediana edad con expresión seria pero comprensiva. Su oficina era pequeña y funcional, con fotos de su familia en el escritorio que me recordaron dolorosamente lo que había creído que tenía. «Señor Roberto», comenzó después de escuchar mi historia completa, «entiendo que esto debe ser increíblemente difícil para usted, pero necesita comprender que las acusaciones que está haciendo son muy serias. Detective, también me resulta difícil creer lo que estoy diciendo. Hasta hace 3 horas habría apostado mi vida por la honestidad de mis hijos. Dice que tiene evidencia de que lo drogaron. Bueno, estoy mareado, confundido, y definitivamente no es por el alcohol. Bebí muy poco y nunca me afectó de esta manera». Le mostré mi teléfono con el mensaje que Carmen me había enviado. El detective examinó el mensaje. «Este número lo rastrearemos, pero probablemente sea un teléfono prepago». ¿Esta Carmen estaría dispuesta a testificar? «Espero que sí, pero tiene miedo, necesita el trabajo y tiene una hija pequeña». «Entiendo. Ahora sobre los documentos que menciona. ¿Los vio personalmente?» «No, solo tengo la palabra de Carmen, pero detective, la casa donde viven es imposible que la hayan comprado legalmente con sus ingresos. Andrés trabaja en seguros, gana tal vez 230,000 pesos al mes. Cristina es contadora con un salario similar, y de repente tienen una mansión que vale más de 60 millones de pesos. El detective Patterson estaba tomando notas meticulosas. ¿Alguna vez le pidieron dinero directamente? No directamente. Butoy estaban empezando a hablar de inversiones, de cómo podrían ayudarme a hacer crecer mis ahorros. Obviamente era el preámbulo para pedirme que firmara algo. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado si no le molesta que pregunte? Unos 8 millones de pesos en diferentes cuentas, más la casa que está paga. No es una fortuna, pero es el resultado de 40 años de trabajo honesto. El detective asintió. Definitivamente, es suficiente dinero para motivar este tipo de comportamiento, especialmente si están desesperados. ¿Dice que mencionaron deudas de juego de 18 millones? Sí, según Carmen. Y también mencionó algo que me aterrorizó. Que si el plan no funcionaba, tenían un plan B que involucraba hacer que mi muerte pareciera un accidente. Los ojos del detective se endurecieron. «Señor Roberto, si esto es cierto, podría estar en peligro real. ¿Tiene algún lugar seguro donde pueda quedarse esta noche? ¿Algún familiar en quien confíe completamente?» La pregunta me golpeó como un martillo. No tenía a nadie más. Elena había sido hija única, y mis padres habían muerto años atrás. Andrés y Cristina eran toda mi familia, y ahora parecían ser mis enemigos. «No tengo a nadie más», admití, y por primera vez desde llegar a la comisaría, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Detective, estoy completamente solo en el mundo». «No está solo, señor. Tenemos protocolos para esto. Podemos ponerlo en un hotel seguro por algunos días mientras investigamos». «¿Qué tipo de investigación pueden hacer?» «Primero, revisaremos los registros financieros recientes de sus hijos, buscando transacciones inusuales. Segundo, investigaremos esta casa donde viven ahora. Registros de propiedad, hipotecas, alquileres. Tercero, trataremos de contactar a Carmen discretamente para ver si está dispuesta a cooperar. Y cuarto,
Le haremos un análisis de sangre para detectar cualquier sustancia que le hayan dado. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? Algunas cosas las podemos hacer hoy. Otras podrían llevar algunos días. Pero, señor Roberto, necesito ser honesto con usted. Casos como este son difíciles de probar. Está diciendo que podrían salirse con la suya. No estoy diciendo eso. Solo quiero que tenga expectativas realistas. Pero hay algo que podemos hacer inmediatamente que podría protegerlo. ¿Qué? Podemos contactar a su banco y poner una alerta de fraude en todas sus cuentas. Esto significa que cualquier transacción grande o inusual requerirá verificación adicional con usted personalmente. Era una idea brillante. Sí, hagamos eso ahora mismo. Mientras el detective hacía las llamadas necesarias, me senté en su oficina mirando las fotos de su familia y sintiendo una envidia profunda. Ahí estaban, sonriendo genuinamente, abrazándose con amor real. Lo que yo había creído tener durante décadas había sido una ilusión. «Listo», dijo el detective después de colgar. «Sus cuentas ahora están protegidas. Ahora sobre un lugar para que se quede...» «Detective», lo interrumpí. «Hay algo más que necesito decirle. Estoy preocupado por Carmen. Si mis hijos descubren que me ayudó...» Pensé en eso también. «Enviaremos una patrulla discreta para verificar que esté bien, y le daremos mi número directo para que pueda llamar si siente que está en peligro. Gracias. Esa mujer literalmente me salvó la vida. Su abuelo murió en circunstancias similares y no quiso que le pasara lo mismo. Suena como una persona valiente. A menudo son los extraños quienes muestran más humanidad que la familia misma». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Carmen, una mujer que me había conocido durante 3 horas, había arriesgado su trabajo y posiblemente su seguridad para salvarme. Mientras tanto, los hijos que había criado, amado y por quienes me había sacrificado todo durante décadas, estaban planeando robarme y posiblemente algo peor. «Detective, ¿usted cree que realmente me habrían lastimado físicamente?» «Señor, cuando la gente está desesperada por dinero, especialmente cuando le deben a gente peligrosa, son capaces de cosas impensables. El hecho de que ya estuvieran usando drogas para manipularlo me dice que cruzaron líneas morales importantes. Entonces, realmente estaba en peligro. Creo que Carmen salvó más que solo su dinero. Posiblemente salvó su vida». La realidad de esas palabras me golpeó como una avalancha. Si no fuera por la bondad de una extraña, podría haber terminado drogado, robado y posiblemente muerto, todo a manos de mis propios hijos. El hotel donde el detective Patterson me había instalado era modesto pero limpio, el tipo de lugar donde los viajeros de negocios se quedaban una noche o 2. Mi habitación en el 3er piso daba al estacionamiento y por primera vez en horas me sentí relativamente seguro. Pero la seguridad física no podía protegerme del tormento emocional que me consumía. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de Andrés y Cristina sonriéndome mientras me servían vino envenenado. Veía la expresión preocupada de Elena en nuestra foto de boda, como si de alguna manera supiera en qué se convertirían sus hijos. Me levanté al menos 5 veces para verificar que la puerta estuviera bien cerrada. A las 6:00 de la mañana sonó mi teléfono. Era el detective Patterson. «Buenos días, señor Roberto. ¿Cómo se siente?» «Mejor físicamente, pero emocionalmente». «Es indescriptible, detective». «Entiendo. Tengo algunas noticias, algunas buenas y algunas preocupantes. ¿Puede venir a la comisaría en 1 hora?» El viaje de regreso a la comisaría me dio tiempo para preparar mi mente para lo que fuera que hubieran descubierto. Parte de mí aún albergaba la esperanza desesperada de que todo fuera un terrible malentendido, de que de alguna manera mis hijos fueran inocentes. «Señor Roberto», me dijo el detective cuando me senté frente a su escritorio, «comenzaré con las buenas noticias. Los resultados del análisis de sangre que se hizo ayer confirmaron la presencia del lorazepam en su sistema, una benzodiazepina que puede causar confusión, pérdida de memoria a corto plazo y susceptibilidad a sugerencias. Alguien definitivamente lo drogó. Entonces no era mi imaginación. Definitivamente no. Pero aquí viene la parte preocupante.
También encontramos rastros de algo más, una sustancia que nuestro laboratorio no pudo identificar completamente, pero parece ser un compuesto experimental, algo que no está disponible comercialmente. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Significa que quien planeó esto tenía acceso a drogas sofisticadas, posiblemente a través de conexiones médicas o farmacéuticas ilegales. No es algo que se pueda comprar en la calle. Andrés o Cristina tienen ese tipo de conexión. Eso es lo que estamos investigando. Pero hay más. Hablé con Carmen esta mañana. ¿Está bien? ¿Está a salvo? Por ahora sí, pero lo que me contó es perturbador. Aparentemente anoche sus hijos estaban más desesperados de lo que pensábamos. Carmen escuchó una conversación telefónica muy tensa entre Andrés y alguien más. Alguien que le estaba dando un ultimátum: conseguir el dinero antes del viernes o enfrentar consecuencias severas. ¿Qué tipo de consecuencias? La persona en el teléfono específicamente mencionó que conocían la dirección de la casa donde viven ahora y que sabían sobre usted. Dijeron que si Andrés no pagaba, harían que tanto él como usted desaparecieran de una manera que nadie haría preguntas. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Dios mío, entonces no solo estaba en peligro por mis hijos, sino también por los criminales a quienes les deben dinero. Exactamente. Y aquí está la parte más escalofriante. Según Carmen, después de esa llamada, Andrés le dijo a Cristina y Valeria que el plan tenía que funcionar hoy, sin excepciones, porque ya no tenían tiempo para sutilezas. ¿Hoy? Eso significa que iban a intentar algo hoy. Eso creemos. De hecho, Carmen dice que temprano hoy llegó un hombre a la casa, alguien que nunca había visto antes. Llevaba un maletín médico. Un maletín médico. Mi voz se quebró. Sí, y escuchó a Andrés preguntar si la nueva dosis sería suficiente para mantenerlo dócil hasta que firmaran todo. Detective, ¿qué me está diciendo? Creo que planeaban drogarlo más fuertemente hoy. Posiblemente mantenerlo sedado mientras procesaban la transferencia de sus bienes. ¿Y si algo salía mal? No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La implicación era clara. ¿Trataron de contactarme? Se deben haber dado cuenta de que desaparecí ayer. Esa es otra cosa preocupante. Carmen dice que cuando se dieron cuenta de que había salido, Andrés entró en pánico total. Empezó a hacer llamadas frenéticas y lo escuchó decirle a alguien que se escapó, pero no puede haber ido lejos. Encuentra una manera de traerlo de vuelta. ¿Traerme de vuelta? ¿Cómo? No lo sabemos aún. Pero, señor Roberto, necesito que entienda la seriedad de esta situación. No creo que sea seguro para usted estar en lugares públicos ahora mismo. ¿Qué sugiere? Primero, vamos a acelerar la investigación. Tengo equipos revisando todos los registros financieros de sus hijos, sus deudas, sus conexiones. Segundo, estamos poniendo vigilancia discreta en la casa donde viven. Y tercero, nos estamos coordinando con Carmen para mantenernos informados de cualquier desarrollo. ¿Qué pasa con mis cosas? Mi auto todavía está ahí. Su auto es lo de menos ahora mismo. Podemos recuperarlo después cuando sea seguro. El detective se reclinó en su silla, su expresión grave. Señor Roberto, tengo que preguntarle algo difícil. ¿Existe alguna posibilidad de que sus hijos supieran sobre esta entrevista? ¿Alguien más sabía que venía a denunciarlos? No, nadie. ¿Por qué? Porque esta mañana recibimos una llamada extraña. Alguien reportó que un hombre mayor andaba vagando por el centro, aparentemente confundido y posiblemente sufriendo de demencia. La descripción coincidía exactamente con usted. ¿Qué? Pero eso es ridículo. Estaba perfectamente lúcido cuando vine aquí ayer. Lo sé. Pero la persona que llamó afirmó ser su hijo preocupado, que su padre había desaparecido de casa y tenía historial de confusión mental. La magnitud de su manipulación me dejó sin aliento. Están tratando de hacer que parezca que estoy loco, que no soy un testigo confiable. Exactamente. Es una táctica común en casos como este: desacreditar a la víctima antes de que pueda presentar su caso. Detective, ¿qué tipo de hijos le hacen esto a su propio padre? Hijos que están dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero, señor. He visto casos similares. Cuando la gente se vuelve adicta al juego o se involucra con prestamistas peligrosos,
su moralidad gradualmente desaparece. Primero hacen cosas pequeñas y desesperadas, luego cosas más grandes, hasta que ya no reconocen a la persona que solían ser. Pero son mis hijos. Los crié, les enseñé valores, y estoy seguro de que en algún momento fueron buenas personas. Pero la desesperación y el miedo pueden corromper a cualquiera, especialmente cuando sienten que no tienen más opciones. Pensé en todas las veces que Elena me había dicho lo orgullosa que estaba de nuestros hijos, cómo solía presumir con sus amigas sobre los logros de Andrés y Cristina. Si pudiera verlos ahora. Detective, hay algo más que necesito decirle. Ayer, cuando estaba en esa casa, tuve la sensación de que no era la primera vez que habían hecho algo así. ¿Qué quiere decir? La manera en que Valeria manejaba las copas de vino, cómo Andrés dirigía la conversación hacia mis finanzas, parecía ensayado, demasiado suave, demasiado natural. Esa es una observación muy astuta. ¿Cree que podrían haber engañado a otras personas antes? No lo sé, pero cuando Carmen mencionó que su abuelo había pasado por algo similar, me pregunto si mis hijos podrían haber estado involucrados en eso también. El detective anotó esto. Investigaremos esa conexión. Si han hecho esto antes, podría haber más víctimas y más evidencia. Detective, tengo una pregunta que me está matando por dentro. Dígame, ¿usted cree que alguna vez me amaron realmente? ¿O todo desde la infancia fue solo pretensión? La pregunta se colgó en el aire como una nube tóxica. Era la duda que más me torturaba, la que hacía que cada recuerdo feliz pareciera contaminado. Señor Roberto, el detective habló suavemente. Creo que probablemente lo amaron cuando eran niños. Los niños aman naturalmente. Pero en algún momento algo cambió. Tal vez fueron presiones financieras. Tal vez fueron malas decisiones que se acumularon. Pero el hecho de que esté preguntando esto muestra el tipo de padre que fue. Uno que los amó incondicionalmente. Y eso debería haber sido suficiente para protegerme de esto. Desafortunadamente, no siempre es así. Pero lo que sí sé es que usted merece justicia, y vamos a hacer todo lo posible para dársela. El detective Patterson cerró el expediente y me miró directamente a los ojos. Señor Roberto, tengo una propuesta que podría ser peligrosa, pero podría darnos toda la evidencia que necesitamos para procesar a sus hijos y protegerlo permanentemente. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos que regrese a esa casa, pero esta vez estaría usando un micrófono oculto y tendríamos equipos de vigilancia posicionados alrededor de la propiedad. La simple idea me aterrorizó. Detective, casi me matan ayer. ¿Por qué querría arriesgarme otra vez? Porque es la única manera de conseguir evidencia sólida. Necesitamos que hablen, que admitan lo que hicieron, que mencionen las drogas, las deudas, los planes. Solo con su testimonio y el de Carmen, un buen abogado defensor podría crear duda razonable. Pero si algo sale mal, tendremos oficiales de civil listos para intervenir en el momento que diga una palabra clave. Además, Carmen nos ayudará desde adentro. Puede asegurar que no le den nada de beber o comer. Pasé la siguiente hora escuchando los detalles del plan. Era elaborado y riesgoso, pero también era nuestra mejor oportunidad para la justicia. El micrófono sería prácticamente indetectable, escondido en un botón de mi camisa. Carmen tenía mi número directo y estaría alerta ante cualquier señal de que necesitaba ayuda inmediata. ¿Qué digo cuando llegue? Obviamente se sorprenderán de verme. Les dirá que después de irse ayer se sintió enfermo, que fue a un hospital, y le dijeron que había tenido una reacción al alcohol mezclado con su medicación para la presión, que se siente mejor ahora y quiere disculparse por irse sin explicación. Y si no me creen, Carmen nos dijo que están desesperados. Necesitan que firme esos documentos antes del viernes, que es mañana. Querrán creer su historia porque es su última oportunidad. A las 3 p.m., me encontré caminando otra vez hacia la mansión de la cual había huido aterrorizado menos de 24 horas antes. Esta vez, sin embargo, sabía exactamente lo que me esperaba. El micrófono en mi camisa se sentía como un pequeño escudo protector, recordándome que no estaba solo. Toqué el timbre y la misma voz de Carmen contestó por el portero eléctrico. ¿Don Roberto? Dios mío, señor. Los patrones estuvieron muy preocupados por usted. Cuando se abrió la puerta, Carmen me miró con ojos llenos de preocupación,
pero también con una expresión que me tranquilizó. Sabía que yo sabía. Sabía que ahora éramos aliados. Señor, ¿cómo se siente? Los patrones estuvieron muy preocupados cuando desapareció ayer. Estoy mejor, Carmen. Gracias por preguntar. ¿Están en casa? Antes de que pudiera responder, escuché pasos rápidos y Andrés apareció en el vestíbulo. Su rostro mostraba una mezcla de alivio, preocupación y algo más que no pude identificar inmediatamente. Papá, Dios mío, estuvimos frenéticos. ¿Dónde estuviste? Te buscamos por todas partes. Me abrazó fuertemente, pero esta vez pude sentir la tensión en sus músculos, la falsedad en su afecto. Andrés, hijo, lo siento. Después de irme ayer empecé a sentirme muy enfermo. Fui a la guardia. ¿Al hospital? ¿Qué pasó? Cristina apareció corriendo desde la cocina con Valeria justo detrás. Ambas parecían genuinamente preocupadas, but ahora yo podía ver a través de sus actuaciones. Papá, nos asustaste hasta la muerte. Cristina me abrazó. ¿Qué dijeron en el hospital? Aparentemente, tuve una reacción al alcohol mezclado con mi medicación para la presión. El doctor dijo que podía causar confusión, mareos, hasta pérdida temporal de memoria. Vi cómo Andrés y Valeria intercambiaron una mirada rápida. Se estaban creyendo la historia. ¿Pérdida de memoria? Preguntó Valeria con falsa preocupación. ¿Te acordás de lo que estuvimos hablando ayer, antes de que te sintieras mal? Vagamente algo sobre inversiones, ¿verdad? Sobre cómo podrían ayudarme a hacer crecer mis ahorros. Exactamente. Andrés sonrió y pude ver el alivio en sus ojos. De hecho, papá, tenemos noticias excelentes. Nuestro contacto financiero puede vernos hoy. Dice que las oportunidades de inversión que tenemos disponibles solo estarán abiertas hasta mañana. Así de rápido es el mundo de los negocios, papá. Las mejores oportunidades requieren decisiones rápidas. Cristina tomó mi brazo. ¿Te sentís lo suficientemente bien como para revisar algunos documentos? Son solo formalidades. Supongo que sí, pero primero ¿podrían traerme un vaso de agua? Todavía me siento un poco deshidratado. Por supuesto. Valeria se dirigió a la cocina. Carmen, trae un vaso grande de agua para don Roberto. Carmen asintió y desapareció rápidamente. Cuando regresó con el agua, me miró directamente a los ojos por un segundo. Una señal silenciosa de que el agua era segura. Gracias. Carmen. Bebí el agua lentamente, dándome tiempo para observar a mis hijos. Entonces, ¿qué tipo de inversiones estamos hablando exactamente? Andrés se sentó frente a mí con una carpeta de documentos en las manos. Papá, ¿te acordás que mencionamos las criptomonedas? Bueno, nuestro contacto tiene acceso a una nueva moneda que está a punto de lanzarse públicamente. Los inversionistas privados pueden entrar ahora a 50 centavos por moneda. Pero cuando se lance públicamente, la próxima semana, la proyección es que valdrá entre 15 y 20 dólares por moneda. Eso suena demasiado bueno para ser verdad. Exactamente por eso, es solo para inversionistas privados con conexiones, explicó Cristina. Pero necesitas invertir un mínimo de 6.750.000 pesos para calificar. Ahí estaba prácticamente todo mi dinero. ¿Y qué garantías tengo? Bueno, como todas las inversiones de alto riesgo, admitió Valeria. Pero nuestro contacto ha tenido un 95% de éxito durante los últimos 5 años. ¿Puedo conocer a este contacto? Desafortunadamente, prefiere mantenerse anónimo hasta después de la inversión inicial. Es por razones de seguridad, ya que maneja tanto dinero. Todo era exactamente como había esperado. Presión de tiempo, promesas irreales, un contacto misterioso y una demanda de casi todo mi dinero. Hijos, dije lentamente, necesito preguntarles algo directamente y quiero que sean honestos conmigo. Los tres se tensaron. Están en problemas financieros. ¿Necesitan dinero? Papá, ¿por qué preguntas eso? Andrés trató de sonar ofendido. Porque esta casa, este estilo de vida, no coincide con los ingresos que creía que tenían. Y ahora de repente aparece esta oportunidad de inversión perfecta que requiere exactamente la cantidad de dinero que tengo ahorrado. Papá, Cristina se acercó más. ¿No confías en nosotros? Esa es exactamente mi pregunta para ustedes. ¿Puedo confiar en ustedes? El silencio en la habitación se volvió pesado,
Pude ver cómo los tres se comunicaban con miradas tomando una decisión. Finalmente, Andrés suspiró profundamente. Está bien, papá, tenés razón. Estamos en una situación difícil. ¿Qué tipo de situación? Hicimos algunas inversiones que no salieron como esperábamos. Y sí, sacamos algunos préstamos para financiar esta casa y nuestro estilo de vida. ¿Cuánto deben? Es complicado, papá. Pero si podemos hacer que esta inversión funcione, no solo recuperaremos todo, sino que todos saldremos ganando. Vos duplicás tu dinero, y nosotros podríamos salir de nuestras deudas. ¿Y si la inversión no funciona? Otra pausa larga. Valeria finalmente habló. Papá, no es una opción que no funcione. Tenemos que hacerla funcionar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hacen? Digamos que la gente a la que les debemos dinero no son del tipo de personas que acepta excusas, admitió Andrés con voz temblorosa. Finalmente, algo de honestidad. Ahora necesitaba que dijeran más. ¿Cuánto le deben a esta gente? Unos 18 millones de pesos, susurró Cristina. 18 millones. ¿Cómo llegaron a deber tanto dinero? Papá, eso no importa ahora. Lo que importa es que si no pagamos para el viernes van a lastimarnos, y vos también podrías estar en peligro. Ahí estaba la admisión que necesitaba. Están diciendo que si no les doy mi dinero, estarán en peligro. No es que queramos presionarte, papá. Andrés se acercó. Pero sí, básicamente, esa es la situación. Entonces, esto realmente no se trata de ayudarme con mis inversiones. Se trata de salvar sus propias vidas. Papá, por favor. Cristina comenzó a llorar. No queríamos que llegara a esto, pero ya no tenemos opciones. ¿Y qué habría pasado si hubiera firmado esos documentos ayer? ¿Cuándo me habrían dicho la verdad? Te íbamos a contar después, mintió Andrés, una vez que estuviéramos a salvo. No, no lo habrían hecho, porque entonces yo habría sabido que mi dinero se usó para pagar sus deudas de juego, no para inversiones. La máscara había caído finalmente por completo. Está bien. Papá. Andrés se pasó las manos por el cabello, su compostura finalmente desmoronándose. Tenés razón. No te íbamos a contar toda la verdad, pero entendé, estamos desesperados. Tan desesperados que me drogaron ayer. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Los tres se congelaron, sus rostros palideciendo instantáneamente. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Tartamudeó Cristina. Me drogaron ayer. El doctor en el hospital no solo encontró alcohol en mi sangre, encontró benzodiazepinas, drogas que nunca he tomado en mi vida. Andrés se levantó bruscamente. Papá, eso es ridículo. ¿Por qué haríamos algo así? Para que fuera más fácil convencerme de firmar documentos que transferirían todo mi dinero a cuentas que ustedes controlan. Estás siendo paranoico, intervino Valeria, pero su voz temblaba. No tomo benzodiazepinas, Valeria. Y el doctor fue muy claro sobre lo que encontró en mi sangre. Cristina comenzó a llorar más fuerte. Papá, nosotros... ¿Ustedes qué, Cristina? ¿Me iban a matar si el plan no funcionaba? No, gritó Andrés. Nunca te habríamos lastimado físicamente. Pero estuvieron dispuestos a drogarme y robar todo el dinero que tu madre y yo ahorramos durante 40 años de trabajo honesto. No tuvimos opción, explotó Andrés. ¿Crees que queríamos hacer esto? ¿Crees que es fácil para nosotros? ¿Entonces admiten que lo hicieron? Sí, está bien. Sí, te drogamos, pero solo para relajarte, para hacerte más receptivo a la idea de la inversión. Y si eso no funcionaba, ¿cuál era el plan B? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente Cristina habló con una voz casi inaudible. No había plan B, papá. Esto tenía que funcionar. Mentira, mi voz se había vuelto fría. Carmen escuchó a Andrés hablando sobre hacer que pareciera un accidente. La boca de Andrés se abrió. ¿Carmen? ¿Qué tiene que ver Carmen con esto? Me salvó la vida ayer. Fue ella quien me mandó el mensaje diciéndome que me fuera de la casa. ¿Qué mensaje? Valeria parecía genuinamente confundida. Saqué mi teléfono y les mostré el mensaje. Sus rostros mostraron shock y comprensión al mismo tiempo. Andrés se volteó hacia la cocina. Carmen, ven aquí ahora mismo. Carmen apareció en la entrada visiblemente aterrorizada, pero con la barbilla en alto, desafiante. ¿Fuiste vos? Sí, Andrés se acercó amenazadoramente. ¿Vos mandaste ese mensaje? Sí, fui yo, respondió valientemente, y lo haría otra vez.
¿Tenés idea de lo que hiciste? Nos arruinaste a todos. Los salvé de convertirse en asesinos, respondió Carmen, porque eso es lo que habrían sido si hubieran lastimado al señor Roberto. Andrés levantó la mano como para pegarle, pero yo intervine. No te atrevas a tocarla. Papá, esta mujer nos destruyó, porque gracias a ella estás vivo y yo también. ¿De qué estás hablando? Quiero decir que ya no tenés que convertirte en asesino para salvar sus patéticas vidas. Cristina dejó de llorar y me miró con confusión. ¿Qué querés decir? Quiero decir que van a conseguir exactamente lo que necesitan para pagar sus deudas. Los 18 millones de pesos. El shock en sus rostros fue total. ¿Qué? Susurró Andrés. Van a conseguir exactamente lo que necesitan para pagar sus deudas. Papá, pero vos solo tenés 8 millones en ahorros. Tengo más dinero del que saben. Tu madre y yo fuimos muy cuidadosos durante muchos años. Hay cuentas de inversión, bonos, otras cosas que nunca mencionamos. Sus ojos se iluminaron con esperanza y codicia. Pero continué. Hay condiciones. ¿Qué condiciones? Ya preguntó Valeria rápidamente. Primera condición. Van a confesar exactamente lo que hicieron. Todo aquí ahora. ¿Confesar a quién? En ese momento, como si hubiera sido coreografiado, sonó el timbre. A ellos, dije calmadamente. Carmen fue a abrir la puerta, y el detective Patterson entró junto con 4 oficiales uniformados. Buenas tardes, dijo el detective calmadamente. Soy el detective Patterson. Creo que necesitamos tener una conversación. Andrés, Cristina y Valeria estaban paralizados, sus rostros mostrando la horrible comprensión de que habían sido completamente superados en su propio juego. Papá, susurró Cristina, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, hija, es que finalmente van a enfrentar las consecuencias de sus actos. Señor Andrés, señorita Cristina, señora Valeria, habló formalmente el detective. Tienen derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra ante un tribunal de justicia. Esperen, gritó Andrés. Papá, dijiste que nos ibas a ayudar, y los ayudé. Los ayudé a no convertirse en asesinos. Los ayudé a que saliera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero dijiste que tenías el dinero. Mentí, tal como ustedes me mintieron durante meses. Cristina se desplomó en una silla sollozando. Papá, nos van a matar. Y a vos también. No, dijo el detective Patterson. Eso no va a pasar. ¿Cómo puede estar tan seguro? Preguntó Valeria. Porque durante las últimas 24 horas investigamos a las personas a quienes les deben dinero. Resulta que ya los teníamos bajo vigilancia por otras actividades criminales. Esta mañana arrestamos a toda la organización. La cabeza de Andrés se levantó bruscamente. ¿Qué? La operación de préstamos ilegales que los tenía aterrorizados ya no existe. Los líderes están bajo custodia y sus archivos muestran que debían 18 millones de pesos por juego en línea e inversiones en esquemas piramidales. ¿Entonces estamos a salvo?, le preguntó Valeria con voz temblorosa. ¿Del peligro físico inmediato? Sí, pero de las consecuencias legales por intentar drogar y defraudar a su padre. No. Carmen se acercó a mí y tomó suavemente mi brazo. Señor Roberto, ¿está bien? Estoy bien, Carmen. Gracias a vos. Señor, dijo el detective, tenemos todo grabado. Las admisiones que hicieron fueron muy claras. Intento de fraude, administrar sustancias controladas sin consentimiento, conspiración para cometer fraude. Van a enfrentar cargos serios. ¿Cuántos años de prisión? Ya pregunté. Dependiendo de si se declaran culpables o van a juicio, probablemente entre 3 y 7 años cada uno. Cristina me miró con ojos llenos de lágrimas. Papá, ¿realmente vas a dejar que nos metan en prisión? La pregunta me atravesó el corazón. Por un momento, el padre en mí quiso intervenir. Quiso protegerlos como había hecho toda su vida. Cristina, dije finalmente, ustedes eligieron este camino cuando decidieron drogarme y robarme. Yo no los estoy metiendo en prisión. Sus propias acciones lo hicieron, pero somos tus hijos, y yo era su padre. Eso debería haber significado algo. Andrés se acercó desesperadamente. Papá, por favor, si retirás los cargos, si no testificás contra nosotros, ¿qué cambiaría? ¿Se convertirían mágicamente en personas honestas? Negué con la cabeza. No, necesitan enfrentar las consecuencias.
Es lo único que podría darles una oportunidad real de redención. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó Valeria. Van a aprender lo que Elena y yo tratamos de enseñarles, pero obviamente fracasamos. Que las acciones tienen consecuencias y que la familia no es una licencia para hacer daño sin repercusiones. El detective señaló hacia la puerta. Es hora de irse. Mientras los oficiales escoltaban a mis hijos hacia los autos policiales, Cristina se volteó una última vez. Papá, te amo. Siempre te amé. Lo sé, respondí, las lágrimas finalmente fluyendo. Y precisamente por eso duele tanto. Meses después, me encontré sentado en el mismo parque donde Elena y yo solíamos caminar, en el mismo banco donde habíamos tallado nuestras iniciales décadas atrás. Pero esta vez no estaba solo. Carmen estaba sentada a mi lado, observando a su hija de 8 años, Sofía, alimentar a las palomas con las mismas migas que Elena solía traer en su cartera azul marino. Señor Roberto, ¿está seguro de que quiere hacer esto?, preguntó Carmen por tercera vez esa mañana, sosteniendo los documentos que habíamos preparado con mi abogado. Más seguro de lo que he estado de algo en años, respondí, firmando los papeles que oficialmente la convertían en la única beneficiaria de mi testamento. Vos y Sofía merecen seguridad, y necesito saber que cuando me vaya, mi dinero irá a personas que realmente entienden lo que significan la lealtad y el amor desinteresado. Los últimos meses habían sido un torbellino de procedimientos legales, terapia y decisiones difíciles. Andrés, Cristina y Valeria habían sido sentenciados a 4 años de prisión cada uno, después de declararse culpables de todos los cargos. El juez había sido particularmente severo, notando que el abuso de confianza familiar representa una de las formas más despreciables de traición. Había visitado a mis hijos en prisión solo una vez. Cristina había llorado durante toda la visita, rogando perdón y prometiendo que había aprendido la lección. Andrés había mantenido una actitud desafiante, insistiendo en que cualquier padre que realmente amara a sus hijos habría encontrado una manera de ayudarlos sin involucrar a la policía. Valeria simplemente había permanecido en silencio, mirando al piso durante los 30 minutos que duró la visita. No había regresado desde entonces. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con disculpas y promesas. Abuelo Roberto, dijo Sofía, corriendo hacia nosotros con sus pequeñas manos llenas de migas. Las palomas me reconocen. La gris con la pata blanca siempre viene primero. Había empezado a llamarme abuelo Roberto durante los últimos 3 meses, desde que Carmen y ella se mudaron a la casa de huéspedes que construí en mi patio trasero. Al principio me había sorprendido, pero gradualmente me di cuenta de que el título me llenaba de una calidez que no había sentido desde la muerte de Elena. Esa paloma se llama Esperanza, dije, recordando el nombre que Elena le había puesto años atrás. Tu abuela Elena la alimentó durante años. Debe tener al menos 10 años ya. ¿La abuela Elena está en el cielo?, preguntó Sofía con la curiosidad inocente de los niños. Sí, mi amor, y creo que está muy feliz de ver que estás cuidando a sus palomas ahora. Carmen sonrió con esa expresión de gratitud y cariño que había reemplazado el miedo y la preocupación que vi en sus ojos esa primera tarde en la mansión. Después del juicio, había recibido una llamada inesperada del detective Patterson. Resultó que Carmen no había sido la única víctima de circunstancias similares. La investigación había revelado que Andrés, Cristina y Valeria habían intentado esquemas similares con al menos 3 personas mayores, más en los últimos 2 años, aunque yo había sido su primer objetivo familiar. Señor Roberto, me había dicho el detective, Carmen salvó más vidas que solo la suya. Si hubieran tenido éxito con usted, habrían continuado. Probablemente habrían escalado a métodos aún más peligrosos. La revelación me había llenado simultáneamente de horror por lo que mis hijos se habían convertido y de gratitud hacia Carmen por haber tenido el valor de detenerlos. Señor. Carmen interrumpió mis pensamientos. ¿Ha decidido qué va a hacer con la casa grande? Se refería a la mansión donde casi me convierto en víctima de sus planes. Después de que arrestaran a mis hijos, descubrimos que efectivamente habían alquilado la propiedad con dinero prestado, creando la ilusión de riqueza para facilitar su estafa. El verdadero propietario había recuperado la casa,
pero yo había decidido comprarla. La voy a convertir en un centro de recursos para personas mayores, anuncié. Un lugar donde gente como yo puede recibir asesoramiento legal gratuito sobre cómo protegerse de estafas familiares y financieras. ¡Qué idea tan hermosa!, exclamó Carmen. La abuela Elena estaría orgullosa. Y vos la vas a dirigir, agregué. Te inscribí en cursos de administración de empresas. Empezás el próximo semestre. Carmen se quedó sin palabras. ¿Qué? Pero, señor Roberto, no tengo educación formal. Tenés algo mucho más valioso: integridad y compasión genuina. El resto se puede aprender. Sofía dejó de alimentar a las palomas y corrió hacia mí. Abuelo Roberto, ¿eso significa que vamos a ayudar a otros abuelitos y abuelitas como vos? Exactamente, princesa. Vamos a asegurarnos de que ningún abuelo o abuela pase por lo que yo pasé. Mientras caminábamos de regreso a casa esa tarde, reflexioné sobre el extraño y doloroso viaje que había sido mi vida en los últimos meses. Había perdido a los hijos que creía conocer, pero había ganado una familia elegida que me amaba sin condiciones ni agendas ocultas. Elena habría estado devastada por el comportamiento de Andrés y Cristina, pero estoy seguro de que habría adorado a Carmen y Sofía. La casa se llenó otra vez de risas, conversaciones durante la cena y el tipo de calidez familiar que había perdido hace 2 años. Señor Roberto, dijo Carmen mientras preparaba la cena, ¿alguna vez se arrepiente de haber ido a la policía? Nunca, respondí sin dudar. Les di vida, los amé, los crié lo mejor que pude, pero cuando eligieron el camino que eligieron, yo también tuve que elegir el mío. ¿Cree que podrían tener una relación otra vez algún día? La pregunta me hizo pausar. Había pensado en esto muchas veces durante las noches de insomnio. No lo sé, admití finalmente. Tal vez cuando salgan de prisión, si realmente han cambiado, si han aprendido de sus errores, tal vez podríamos construir algo nuevo. Pero nunca será lo que fue antes. Esa confianza, esa inocencia, eso se perdió para siempre. Debe doler como un dolor físico, constante. Pero ¿sabes qué me duele más? La idea de que Elena murió creyendo que había criado hijos maravillosos. Me alegra que nunca haya tenido que ver en qué se convirtieron. Esa noche, después de que Carmen y Sofía se habían ido a su casa, me senté en la sala principal con una taza de té, mirando las fotos familiares que había reorganizado. Había removido todas las fotos de Andrés y Cristina, pero había conservado algunas de cuando eran niños pequeños. Recordatorios de que en algún momento realmente habían sido mis hijos, antes de que la codicia y la desesperación los corrompieran. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el detective Patterson. Señor Roberto, tengo noticias que podrían interesarle. ¿Qué tipo de noticias? Andrés intentó suicidarse en prisión la semana pasada. Está bien, pero fue hospitalizado. Aparentemente dejó una carta. Mi corazón se detuvo. ¿Qué decía la carta? Pidió que se la entregáramos a usted. ¿Quiere que se la traiga? Sí, dije después de un momento de silencio. Creo que necesito leerla. Al día siguiente, el detective llegó con un sobre arrugado que contenía una carta de 3 páginas escrita, con la letra temblorosa de Andrés. Papá, comenzaba, no espero tu perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día en este lugar pienso en lo que te hicimos, y la culpa me está matando literalmente. No somos las personas que mamá crió. En algún lugar del camino, perdimos el rumbo. Y cuando nos encontramos desesperados, elegimos lastimar a la persona que más nos amaba, en lugar de pedir ayuda. La carta continuaba con detalles de cómo habían escalado gradualmente desde pequeñas mentiras financieras hasta esquemas más elaborados, siempre diciéndose a sí mismos que era temporal, que encontrarían una manera de arreglar las cosas sin lastimarme. La verdad es, escribía Andrés en la página final, pensamos que porque eras nuestro padre tenías la obligación de salvarnos sin importar qué. Nunca consideramos que vos también tenías derecho a estar seguro de nosotros. Carmen hizo lo correcto. Ojalá hubiéramos tenido su coraje y honestidad. Lloré mientras leía la carta, no solo por la pérdida de mis hijos, sino por el entendimiento tardío de que tal vez, solo tal vez, algo del Andrés que había criado aún permanecía. Días después, fui a la prisión a visitarlo. Papá, fue lo primero que dijo cuando se sentó frente a mí.
y pude ver que había perdido al menos 10 kilos. Gracias por venir. Leí tu carta, Andrés, y creo que finalmente estás empezando a entender lo que realmente hicieron. He tenido mucho tiempo para pensar en ello y para darme cuenta de que Carmen y Sofía son más tu familia ahora de lo que nosotros podremos ser. Jamás. Eso no tiene que ser verdad para siempre, Andrés. Pero dependerá completamente de quién elijas ser cuando salgas de aquí. Hay esperanza para nosotros algún día. Miré a mi hijo, realmente lo miré, buscando señales de la sinceridad que había visto en su carta. Hay esperanza, dije finalmente, pero va a requerir trabajo, mucho trabajo y tiempo. Y sobre todo, va a requerir que demuestres con acciones, no solo palabras, que realmente has cambiado. Haré lo que sea necesario. Entonces empezaremos desde ahí. Mientras manejaba de regreso a casa esa tarde, pensé en Elena y en lo que me habría dicho sobre esta situación imposible. Probablemente habría citado uno de sus dichos favoritos. El perdón no es olvidar el daño, sino elegir no dejar que el daño te defina. No sabía si mis hijos y yo podríamos reconstruir algún tipo de relación en el futuro, pero sabía que tenía una familia que me amaba incondicionalmente, esperándome en casa, y que había encontrado un nuevo propósito en proteger a otros de experimentar la traición que casi me destruye. Cuando llegué a casa, encontré a Carmen y Sofía preparando la cena, llenando mi hogar con el aroma de empanadas caseras y el sonido de risas genuinas. ¿Cómo fue, abuelo Roberto? ¿Qué? Preguntó Sofía corriendo a abrazarme. Fue difícil, princesa, pero necesario. ¿Los vas a perdonar? Preguntó Carmen suavemente. Estoy aprendiendo que el perdón es un proceso, no un evento, respondí, levantando a Sofía en mis brazos. Pero lo que sé con certeza es que ustedes dos me han dado la familia que realmente merezco tener. Esa noche, antes de ir a dormir, hablé con la foto de Elena, como había hecho cada noche durante los últimos 2 años. Elena, mi amor, creo que finalmente estoy encontrando la paz. Los hijos que criamos cometieron errores terribles, pero hay esperanza para la redención. Y mientras tanto, tengo una nueva familia que me está enseñando que el amor verdadero viene sin condiciones ni expectativas. Espero que estés orgullosa de las decisiones que he tomado. La brisa nocturna movió las cortinas suavemente, y por un momento pude jurar que escuché su voz susurrando. Siempre estaré orgullosa de vos, mi amor, siempre. Epílogo. Hoy, 1 año después de esa noche, cuando vi a mis hijos enterrando documentos en el patio trasero, dirijo el Centro Elena para personas mayores víctimas de abuso financiero. Carmen es la directora administrativa y hemos ayudado a más de 200 familias a protegerse de estafas similares. Andrés y Cristina salen de prisión el próximo año. Andrés me escribe cada mes y sus cartas muestran un crecimiento genuino. Cristina aún lucha con la aceptación, pero hay progreso. Valeria nunca me ha contactado. Sofía ahora tiene 9 años y me llama su abuelo del corazón. Elena habría estado encantada con ella. He aprendido que la familia verdadera se elige tanto como se hereda, que el amor sin respeto es manipulación, y que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría saber de ti en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi situación? ¿Habrías podido denunciar a tus propios hijos para protegerte y proteger a otros? Por favor, déjame saber desde dónde nos estás viendo. Me encanta conectar con espectadores de todo el mundo hispano. Tus historias y perspectivas ayudan a hacer de este canal un lugar donde todos podemos aprender de las experiencias de cada uno. Si encontraste valor en esta historia sobre traición, perdón y encontrar familia en lugares inesperados, por favor dale like y suscríbete para más historias reales que importan. Hay muchas más esperándote. Recuerda, a veces la familia que nos elige es más valiosa que la familia en la que nacemos. A veces protegerse no es egoísmo, es supervivencia. Y siempre, siempre, tu dignidad vale más que la comodidad de otros. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia. Cuídense y recuerden, su seguridad y dignidad importan, sin importar quién las amenace.